Hola, bienvenidos a mi primer video de YouTube en toda la historia. Y antes de continuar con todo lo que viene y con todo el proyecto, sentí que lo más honesto era empezar por aquí. Por mí, por contarles un poco más de lo que soy y de la persona que ven en cámara. Porque si voy a hablar del proceso de otras personas, si voy a intentar entender cómo alguien se convierte en quien es, lo mínimo que puedo hacer es mostrar el mío. Yo nací el 20 de diciembre del año 2000, actualmente tengo 25 años, soy hijo único. En mi casa vivíamos mi mamá, mi papá y mi bisabuela. Mi abuela fue quien prácticamente me crió mientras mis papás trabajaban. Crecí viendo adultos sostenerlo todo, responsabilidades, deudas, silencios. Y creo que desde muy chico entendí, y no sé si es bueno o malo, pero que el mundo no siempre es ligero y menos para los adultos. Y aunque nadie me lo dijo directamente, aprendí a no estorbar, a hacer las cosas por mí mismo y a madurar antes de tiempo porque las cosas así eran. Durante gran parte de mi infancia tuve obesidad y lo que ahora puedo llamar depresión. Aunque en ese momento solo era una sensación constante de no encajar en muchos círculos sociales de mi vida. Me daba vergüenza mi cuerpo, me daba vergüenza hablar con alguien que me gustara, me daba vergüenza ocupar espacio, ser un estorbo. Y entonces encontré un personaje que me podía proteger. Y era ser el que hace reír, el que no incomoda, el que se deja pasar. Y durante años pensé que eso era suficiente. Y la verdad es que tenía expectativas muy bajas de mí mismo. No creía hacer todo lo que hago ahora y no me veía más allá de mi adolescencia. Y durante toda mi vida puedo decir que la música fue mi refugio. Sentía que mi vida era como una película donde en algún momento todo se iba a acomodar mágicamente, que el dolor que tenía y que había sentido se iba a esfumar, que el amor iba a llegar en el momento perfecto, porque el protagonista siempre encontraba su lugar y en esta ocasión yo era el protagonista. Las canciones para mí eran compañía, era como si alguien describiera un sentimiento que yo tenía. Y las películas eran esperanza y me mostraban que alguien podía llegar a un punto más alto sin importar las circunstancias. Porque en la vida real muchas veces no entendía lo que estaba pasando. En segundo de secundaria mi papá y yo nos metimos al gimnasio y fue algo que me cambió. Y ahí fue donde pude bajar de peso y fue algo muy importante para mí. No por el hecho de bajar de peso, sino por el hecho que por primera vez había ganado y que podía cambiar algo en mi historia. No todo, no las circunstancias, pero algo. Porque dentro seguía dudando de mí. Desafortunadamente en 2020 mi papá falleció. Yo tenía 19 años y hay momentos en la vida en las que no te piden permiso para que las cosas pasen, solamente llegan. Y recuerdo en ese momento la sensación de un vacío. La sensación de que algo se rompió para siempre dentro de mí y fue la primera vez que sentí que estaba solo en el mundo. Sí, todavía tengo a mi mamá y siempre la he tenido, afortunadamente. Pero perder a tu papá tan joven me obligó a entender algo muy fuerte y es que nadie iba a venir a salvarme. Y ese mismo año tuve un accidente que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue y pude haber estado en peores situaciones. Y ahí entendí algo que hasta hoy no se me olvida y que ambas situaciones me hicieron entender, y es que la vida es frágil y se puede ir en cualquier momento. Desde entonces el tiempo para mí pesa diferente. Las decisiones pesan todavía más de lo que antes pesaban. Y en 2023 terminé una de las relaciones románticas más significativas de mi vida. Y aunque dolió, y aunque hubo noches muy largas y silencios muy difíciles, ese fue uno de los puntos más importantes en mi proceso hasta ahora. Porque ahí entendí algo que nadie me había enseñado, y es que el amor no se centra en una sola persona.
Aprendí a descentralizar el amor romántico. Aprendí a amar con la misma intensidad a mis amigos, a mi familia, a la vida, a mi trabajo, a mis hobbies. Aprendí que el amor no solo es en pareja, es presencia, es atención, es cuidado y algo de repente cambió en mí. Empecé a escuchar las canciones de otra forma. Ya no solo eran melodías, eran historias. Empecé a escribir lo que sentía, algo que en algún momento de mi vida nunca pensé en hacerlo. Y lo más importante, que es lo que hago ahora, es que empecé a decirlo. A decir lo que antes me guardaba, a nombrar todos los sentimientos que antes escondía por muchas situaciones y por muchas cosas y porque pensé que me iban a juzgar. Y eso, para mí, ha sido un antes y un después. En 2024 terminé mi carrera, estudié ingeniería en nanotecnología. Suena una de las carreras más importantes y la verdad es que lo es. Me enseñó bastante, me enseñó muchísimo y muchas cosas que aplico hoy en día. No en ese campo, pero en diferentes partes de mi vida. Y recuerdo estar sentado en mi cuarto, ya viendo que egresé y haber terminado todas mis materias y mirando a la pared y sintiendo algo que para mí en ese entonces era extraño, que a pesar de que había terminado mi carrera, no me sentía orgulloso, no me sentía emocionado, solo me sentía en silencio y pensé, creo que no voy a ejercer esto. Y la verdad es que no fue rebeldía, sino que fue claridad. Y por primera vez sentí miedo y paz al mismo tiempo. Miedo porque estaba seguro que tenía que soltar algo. Y paz porque estaba eligiendo algo mío, a mí mismo. Y entendí que si iba a construir algo, tenía que ser desde lo que siento. Y tenía que ser personal. Como lo es la música, como son las historias, como es la necesidad de entender. Por eso nace este proyecto, que es algo mucho más grande de lo que actualmente hago en Instagram y en TikTok. Porque no nace desde la certeza, nace desde la pregunta. ¿Cómo alguien se convierte en quien es? ¿Cómo se sobrevive a la pérdida? ¿Cómo se transforma el amor? ¿Cómo se deja de vivir para cumplir expectativas? ¿Cómo se aprende a hablar cuando antes solo se callaba? La verdad es que yo admiro bastante a los artistas. Porque más allá de lo que han hecho, de su arte, han sobrevivido situaciones muy difíciles. Y eso es muy valioso para mí. Y en esta serie voy a hablar del proceso de artistas, de personas, de historias que me inspiran a seguir adelante. Pero antes necesitaba contar lo mío, ser franco con ustedes y que me conozcan. Porque para mí a este punto no he logrado nada. Este punto para mí es mi punto de partida. Y sé que actualmente no soy una versión terminada y probablemente nunca lo sea. Pero entiendo que soy alguien en construcción y la verdad es que no me da vergüenza decirlo. Porque con cada video, con cada lectura que hago, con cada escritura que hago, me estoy construyendo a mí mismo. Y antes que nada, quiero darles las gracias. Sé que muchos vienen de TikTok, otros vienen de Instagram. No dimensiono la cantidad de personas que muchas veces ven mis videos, lo comentan. Y lo único que les puedo decir es que han cambiado mi vida. Me han dado un espacio donde puedo hablar, donde puedo sentir, donde puedo equivocarme en público y donde puedo crecer. Gracias por estar. Si este proyecto funciona o no funciona, ya estoy muy agradecido con todo lo que he logrado, porque es mucho más de lo que alguna vez imaginé. Y si tú estás en tu propio proceso, si estás en esa parte donde nada es completamente claro, quiero que sepas algo. No estás tarde, estás convirtiéndote. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.